Buenos días tengan todos, hermanos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Sin más, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Daré lectura de los versos del 1 al 12. Jeremías 1, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En las colinas de Israel y el Líbano, uno de los primeros árboles que florecen después del invierno es el almendro. Comienza a brotar sus hermosas flores blancas o rosadas a finales de enero o a principios de febrero. De hecho, en hebreo su nombre significa el que despierta. Cuando Jehová nombró profeta a Jeremías, se valió de esta característica del almendro para ilustrar un importante hecho. En una visión le mostró una vara de almendro, le mostró un retoño de este árbol, y luego pasó a explicarle el significado. En el verso 11 le dijo: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra manera de traducir la palabra me apresuro es también me despierto o me mantengo despierto. Dios estaba diciéndole a Jeremías que tal como el almendro despertaba temprano, a principio, despertaba temprano, Dios madrugaba también para enviar profetas y advertir a los israelitas que pagarían muy cara su desobediencia. Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y no descansaría, sino que seguiría Jehová despierto hasta que se cumpliera su palabra. En el año 607, antes de nuestra era, justo cuando lo había decretado, ejecutó el castigo contra la nación de Judá. ¿Qué actitud mantiene Dios? ¿Está Dios aún despierto? ¿Está Jehová aún despierto y atento a que su propósito se cumpla? Es imposible que Dios falte a su palabra. Ahora bien, ¿cómo influye en nosotros hoy en día este hecho? ¿Realmente confiamos en que ahora, en este año 2020, Dios continúa despierto? ¿Cumplirá Dios sus promesas? Si nos han surgido dudas y nos estamos
dormitando espiritualmente, debemos sacudirnos el sueño. Romanos capítulo 13, verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alguien que se mantuvo siempre alerta a fin de cumplir su ministerio fue Jeremías. Si analizamos cómo lo logró y cuál fue su motivación, no será fácil perseverar en la obra. Jeremías es un muy buen ejemplo para los creyentes que vivimos en el 2020. Quizás es el mejor ejemplo, después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero es el mejor ejemplo como para vivir en este tiempo. De Jeremías podemos aprender cómo perseverar en la obra que Dios nos ha encargado. Hay un mensaje urgente que dar. Consideremos qué desafíos afrontó Jeremías al cumplir su comisión, porque era tan urgente su mensaje. Es probable que Jeremías tendría unos 25 años de edad cuando recibió su comisión de ser profeta de Dios. Pero aún así, se sentía como un niño. Se sentía completamente incapaz de dirigirles la palabra a los ancianos de la nación en primer lugar, hombres de gran autoridad y experiencia. Tenía que llevar un estremecedor mensaje de juicio y denuncia contra esos mismos ancianos, contra los sacerdotes, contra los falsos profetas y contra el rey mismo y todo el pueblo en general. Todos los que estaban siguiendo la manera de conducta popular, todos los que estaban procediendo como todos los demás actuaban, tomando ventaja de la viuda, explotando al pobre, tomando ventaja del extranjero. Estas son las razones que Dios le dio a Jeremías de por qué destruiría a Judá. Jeremías 6:3 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Jeremías 8:5 y 6. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El glorioso templo del rey Salomón, que era el centro de la religión verdadera desde hacía 400 años, sería demolido. Además, Jerusalén y Judá quedarían desoladas y sus habitantes irían cautivos al destierro. Este era un mensaje urgente que tenía que proclamar el profeta. La conducta y la manera de vivir que estaban teniendo ofendía a Dios. Su conducta en su relación con sus conciudadanos, con sus hermanos, era una conducta de aprovechamiento, de tomar ventaja, de explotación. Era una conducta que ofendía a Dios. Observen que ninguna de estas cuestiones o de estas conductas eran religiosas. Todas estas conductas no tenían nada que ver con la conducta del templo, sino que la conducta diaria de su relación con los demás. Ahora, ¿qué puede decirse de nuestro tiempo? En su gran amor por la humanidad, Dios nos ha comisionado a nosotros los creyentes hoy en día para que actuemos al igual que Jeremías como un atalaya, como un vigía espiritual, y anunciemos el juicio de Dios. Jeremías prefigura esa tarea. Jeremías ha exhortado a todos a reconocer la urgencia de nuestros días. Jeremías capítulo 6, verso 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos.
Y esa es la respuesta que Dios está escuchando. Esa es la respuesta que lastima el corazón de Dios. Nuestra tarea es anunciar al mundo que Dios les ama y que deben de arrepentirse de sus pecados para poder disfrutar de ese amor que Dios tiene y evitar el juicio que se acerca para aquellos que no están dispuestos a obedecer a Dios. La Biblia deja bien claro: Dios es el Señor del tiempo. Él no es lento, aunque su día llegará justo en el momento que Él ha establecido para su juicio. Tomará por sorpresa a este mundo. Y la presente pandemia es juicio de Dios para las naciones y prueba de Dios para la iglesia. Prejuicio de Dios. Juicio que debemos de tomar en cuenta para arrepentirnos de la vida que estamos llevando y volvernos a Dios. Sofonías capítulo 3, verso 8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Esperadme, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Segunda Pedro 3, del 9 al 10, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nunca olvidemos que Jehová, nuestro Dios, está muy despierto y que traerá su glorioso nuevo mundo, cielo nuevo y tierra nueva, sin ninguna demora. Los cristianos debemos de actuar como Jeremías en estos tiempos. Debemos actuar como Jeremías en la ciudad que nos tocó vivir. Y al igual que Jeremías, dar el mismo mensaje, el mismo mensaje. El pueblo tiene que arrepentirse y volverse a Dios para evitar el juicio de Dios. Nunca olvidemos que Dios está muy despierto y que traerá juicio para las naciones. Bien lo dice Sofonías, que lo que Él ha determinado es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos su enojo, si es que no se arrepienten. Jeremías lo sabía muy bien y por eso animaba a todos a actuar con diligencia. Y lo mismo sucede hoy en día. Debemos animarnos unos a otros para actuar con diligencia y anunciar el mensaje de Dios. De manera que aquellos que también tienen la misma esperanza que nosotros tenemos, se mantengan alertas y conscientes de que este mensaje que tenemos es cada día más urgente. Jesucristo señaló que todos deben tener la oportunidad de decidir si serán parte del reino de Dios o no. Hay cualidades que Jeremías tenía y que le ayudaron. Le ayudaron a no dormirse, le ayudaron a efectuar su ministerio, le ayudaron a seguir adelante. Y esas mismas cualidades son las que nosotros también necesitamos. Una de ellas es el amor por las personas. Amor por las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Y el amor es lo que debe distinguir a los hijos de Dios. Fue el amor el que impulsó a Jeremías a predicar a pesar de las adversidades. ¿Por qué quería
Jeremías con urgencia dar este mensaje a sus compatriotas judíos porque les amaba. Él sabía que muchos estaban sufriendo por culpa de los falsos pastores. Y debo de aclarar que la manera en que usa Jeremías acá la palabra pastores se refiere a aquellos que están en la sociedad en autoridad. Jeremías, cuando habla de pastores en este pasaje, está hablando de profetas, de sacerdotes, de príncipes y de reyes. Esos son los pastores, según lo entienden en el Antiguo Testamento los profetas. Así que, aun cuando hoy en día también pudiera aplicarse lo mismo a los pastores evangélicos como yo, hoy en día, pero en la Biblia, en este pasaje, a lo que se refiere no es a los pastores evangélicos de hoy en día, a lo que se refiere es a aquellos que estaban en autoridad sobre la sociedad israelita de aquella época. Esos eran los pastores. Dios les había llamado a pastorear la sociedad, a pastorear al pueblo con el cual él tenía pacto. Y cuando le llamó pastores. Jeremías 23, versos 1 y 2 dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Por eso se compadecía Jeremías del pueblo. Por eso es que realizaba su labor con tanto amor, cariño y dedicación. Deseaba que escucharan el mensaje de Dios, que siguieran viviendo, porque no lo escuchaban de ninguna otra parte. Los que estaban supuestos a darles la palabra de Dios no se la daban, no se la daban. Jeremías estaba preocupado por ellos. Lloró pensando en la calamidad que les esperaba. Jeremías 8:21 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Y en Jeremías 9, verso 1 dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Asimismo, a lo largo del libro de Lamentaciones, revela de forma muy gráfica su gran amor e interés por el nombre de Dios y por su pueblo. Y por su pueblo. Lamentaciones 4, versos 6 y verso 9. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que las personas están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor? Sentimos el deseo de llevarles el consolador mensaje del reino de Dios. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo sabemos que Jeremías no se dejó amargar por el sufrimiento? Porque en vez de dejarse ayudar, los israelitas hicieron sufrir mucho a Jeremías. Sin embargo, él no se amargó ni tomó represalias. Siempre fue paciente y bondadoso con ellos, incluso con el corrupto rey Sedequías. A pesar de que este monarca lo había entregado a quienes deseaban su muerte. El profeta le rogó más tarde al rey Sedequías: obedece a Dios. Le rogó: obedece a Dios. Jeremías 38, de los versos del 4 al 5, dice así: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Así hablaban sus enemigos. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan.
Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Si oímos la voz de Jehová, nos irá bien. Si tú oyes la voz de Jehová y la obedeces, te irá bien. Si todos oímos la voz de Jehová, nos irá bien. Amamos nosotros al prójimo tanto como Jeremías. No es cosa fácil, pero si hay algo que Dios hace es infundir valor en sus hijos. Cuando Jehová le comunicó su comisión, cuando le llamó a servirle como profeta, Jeremías trató de rechazar aquel llamado con excusas, lo cual demuestra que la valentía y la determinación con que actuó más adelante no le venían de nacimiento. La extraordinaria fortaleza que demostró durante su carrera de profeta se debía a que confiaba plenamente en Dios. Y lo mismo puedes hacer tú. Lo mismo puedo hacer yo. Confiar plenamente en Dios. Concluyo con esto. Jeremías 20, verso 11. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. Así es, mis hermanos. Jehová se mantuvo a su lado como un poderoso gigante, brindándole su apoyo, dándole fuerzas para efectuar su ministerio. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Está a nuestro lado, está a tu lado como poderoso gigante. Y está allí para brindarte apoyo. Está ahí para darte fuerza, para efectuar tu ministerio, para que vivas tu vida cristiana, para que seas ejemplo en tu familia. Dios es quien hace eso. Pero debes de confiar en Él. Debes de poner tu confianza total en Dios. Mis hermanos, permítanme orar por ustedes y por mí, para que Dios en su misericordia, como un poderoso gigante, se mantenga siempre a nuestro lado. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por tus promesas. Estas son las que nos sostienen y nos ayudan. Te ruego, Señor, que esta promesa que encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 11, sea con todos y cada uno de mis hermanos. Que tú mismo, Señor, estés con ellos y conmigo como poderoso gigante. Ese eres tú, Señor, para nosotros, un poderoso gigante. Manifiesta tu obra en medio de los tiempos. Usa a cada uno de mis hermanos y hermanas para que en estos tiempos difíciles de pandemia el evangelio siga siendo predicado con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Úsanos a todos, Señor, para denunciar el mal cuando éste tenga que ser denunciado. Úsanos, Señor, para denunciar injusticias cuando éstas tengan que ser denunciadas. Úsanos, Señor, para ser con el prójimo, para darles nuestra mano y ayudarles. Sé tú con nosotros, Señor. Gracias por escucharnos y que en este tiempo de confusión, en este tiempo de sufrimiento para muchos, sepamos nosotros como hijos tuyos mostrar tu amor a nuestro prójimo. Te rogamos estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Como el poderoso gigante que es, que Dios les bendiga.
Amén.